Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar como siempre compartiendo lo mejor de esta semana de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis panas mayulleros, y Jey Uso sigue en verdadero paso de guerra porque quiere vengarse por el horrible ataque que su hermano gemelo Jimmy Uso sufriera a manos del hermano menor de ellos, Solo Sikoa. Así que está claro que el linaje, mejor dicho, lo que queda del linaje, amigos, está todavía en verdadera guerra civil. Y en el pasado programa SmackDown, Jey Uso fue directamente al ring porque está haciendo una campaña. Todo lo posible que esté en su poder para ponerle las manos encima a su primo, el campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns. Jey Uso está aquí, está en el camino de la guerra y quiere finalmente ponerle las manos encima a su primo Roman Reigns. Tener hermanos es una gran cosa, pero hay algo acerca de ser gemelos que nos hace especiales. Porque nunca, ni en un millón de años, hubiera pensado que sería lastimado por un miembro de nuestra propia familia. Jey está atrapado. Nunca va a pasar mientras yo sea el jefe tribal. Jimmy Uso está siendo llevado a un hospital. Roman Reigns está en un nivel completamente diferente. Todo esto termina aquí, porque están mirando el verdadero cabeza de la mesa, el verdadero jefe, y su nombre es Main Event Jey Uso. Damas y caballeros, Jey, la próxima semana tú y Roman Reigns se verán cara a cara y discutirán las reglas de encuentro. Y entiendo que estés enojado. Querías manifestarte en algún tipo de venganza por tu hermano gemelo Jimmy, y esa ira en nombre de tu familia, Jey, está sonando más y más como un jefe tribal todos los días. ¡Jim! ¿Sabes por qué tú estás en el hospital, Jimmy? Todo es culpa de tu hermano gemelo, Jey Uso. No sé cómo puedes perdonarte a ti mismo. No sé cómo Jimmy te perdonará jamás. Yo nunca te perdonaré tampoco. Y ahora los hermanos batallando en medio del ring. Solo por detrás, midiendo a Jey para el punzón samoano. Jey lo evita la pelea. Y Solo Sikoa recibió el impacto que era para el sabio. La guerra civil familiar acaba de ser llevada a un nivel superior. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué estará pensando Roman Reigns en este momento?
estará pensando de todo esto Roman Reigns? ¡Ay, amigos! El jefe tribal, el campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns y Jey Uso se verán las caras en el próximo SmackDown para determinar las reglas de encuentro. Todo el universo estará pendiente con lo que podría pasar entre ellos dos en el próximo SmackDown. En vivo desde Detroit. Abróchense los cinturones. Esto va a suceder. El evento más grande del verano se acaba de hacer aún más grande. ¡Aquí vamos! Mis panas mayulleros, y en el pasado Raw, la pesadilla americana Cody Rhodes se encontraba en su casa Atlanta, Georgia, frente a sus fanáticos, su familia, hasta su mamá, la señora Michelle, estaba allí. Y él ansiosamente, no, más bien voy a decir, pacientemente ha estado esperando la respuesta de Brock Lesnar porque lo invitó a que batallaran nuevamente en el escenario de SummerSlam. Pero la pesadilla americana no tuvo que esperar mucho más por esa respuesta. Y lo que esto demuestra, ¿quién no le teme esa música? ¿Quién no le teme? ¿Para dónde va? ¡Ay, Dios mío de la vida! ¡Dios mío de la vida! ¡Se lo estamos gritando! ¡No, no, no! La venganza, Jerry, la venganza fue lo mismo que le hizo Cody a él. Frente a su gente, su familia, su madre. No es justo. La bestia, siendo la bestia que es, terminó caído la última vez que se vieron cara a cara. Y evidentemente no se lo puede perdonar a Cody Rhodes. Y lo acaba de describir justamente el propio Cody Rhodes. Momentos difíciles, tiempos duros, complicaciones. Ay, Dios, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Contra el poste metálico. Y él no quiere una lucha para SummerSlam, más nada, que diga sí o no. Esto es lo que Brock Lesnar considera un sí Frente a o su no. madre. F5 frente a su madre, Dios mío. No puede ser. Y mira, se ríe. Se ríe. Es Brock Lesnar, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Apenas se puede poner de pie Cody Rhodes. Nadie podría culparlo. Es lo que pasa cuando estás enfrente de la bestia encarnada. Mira, mira, mira. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Le va a romper el brazo con el Kimura frente a su gente casa llena en Atlanta. Y sabe lo que es tener el brazo roto por culpa de Brock Lesnar. Ya, Cody Rhodes. ¿Será que esto cambia completamente la dirección de lo que había propuesto Cody para SummerSlam? Por lo que estamos viendo. Brock Lesnar viene simplemente a destruir. No le importa un combate justo ni nada por el estilo. Le importa quedar en alto. Y esto del desempate va un poco más allá. Ay, Dios mío, otra vez le va a reventar el brazo. Es que uno no puede llamar al diablo y pretender no salir quemado. Y no hay nadie aquí que pueda parar esto, Dios mío. Y está mirando a la familia directamente de Cody todo el tiempo. ¿Debe ir la señora Michelle tener que ver esto sin poder hacer nada como destrozan a su hijo? Acaba de guiñar el ojo, ¡Reto aceptado! ¡Te veo en SummerSlam! Por lo menos respondió al reto que había lanzado Cody, pero ¿estará Cody en condiciones de querer seguir con ese reto? Y todos los caminos conducen a la Ciudad Motor para uno de los eventos estelares de SummerSlam. ¡Báilame ese trompo en la uña! Cuando la bestia encarnada, el atleta de combate más condecorado en la historia del entretenimiento deportivo, batalla una vez más contra la pesadilla americana, Cody Rhodes.
Amigos, querían postre, cojan su flan de coco, porque no solamente la pesadilla americana y la bestia se encontrarán en el escenario de SummerSlam, donde tendrán un encuentro de candanga con burrundanga, sino que además el campeón mundial pesado, Seth freaking Rollins, y el príncipe Finn Balor tendrán la oportunidad de drenar todo el odio que sienten uno por el otro en SummerSlam. Saxton, I've got big Saxton, plans for the World Heavyweight tengo Championship, my muchas man. cosas que tienen que ver con el campeonato mundial pesado. SummerSlam está a la vuelta de la esquina, la fiesta más grande del verano. El campeonato mundial pesado merece un combate de primera. Y con respecto a posibles retadores, hay una lista muy corta, pero debo ser honesto contigo. Finn Balor has Finn earned a Balor place se ganó un lugar on that list. en esa lista. But so have guys like Así que Damian Priest, tipos como Damian Priest, Drew McIntyre, Drew McIntyre, Intercontinental Champion el campeón intercontinental Kevin. Gunther, Kevin... I can take it from here, Byron. Yo puedo encargarme ahora, Byron. Sorry, Sax. Lo siento, Saxon. Sorry. Está bien, está bien. You know why I'm here? ¿Sabes por qué estoy aquí? I want my rematch. Yo quiero mi revancha. And I don't care Y no how me many other contenders there importa are. cuántos retadores The hay. line starts with me. La fila empieza conmigo. You know, Tú sabes, and I know, y yo sé, that the issues between us que los problemas entre nosotros are far from over. están muy lejos de terminar. So do what you gotta do. Así que haz lo que tengas que hacer. Talk to Pierce Habla con Pierce and make the match. y haz que se paute el combate. Look, I Muy bien, understand entiendo where you're coming from, por lo que me estás diciendo. but you gotta stop living in the past. Pero debes dejar de vivir en el No, 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 pasado. no, Yo me no, no, no. continué. No, no, I'm no, not living no, in no, the no, no, past. yo no estoy viviendo en el pasado. I'm living in chaos. Yo estoy viviendo en el caos. And that chaos Y ese caos is where I'm gonna take the title. es donde yo voy a tomar I'm el gonna título. do Yo to you voy a hacerte a ti what you done to me. lo que tú me hiciste a mí. I'm gonna hurt you. Yo voy a lastimarte. I'm gonna laugh in your face. Yo voy a reírme en tu cara. And I'm gonna take your career. Y yo voy a quitarte tu carrera. And I'm gonna alter it. Y la voy a alterar Forever. para siempre. I'm gonna say this once. Voy a decir esto una vez. The World Heavyweight Championship. Campeonato mundial pesado. It's about more than your personal vendetta. Se trata más It's de bigger tu than venganza personal. Es más grande que tú. you. Hell, it's bigger than me. Demonios, más grande que yo. And if you just want to settle a score, Pero si quieres arreglar la cuenta pendiente, we don't need a match for that. no necesitamos un combate para eso. We can do that right here, Podemos hacer eso right now. aquí mismo y ahora. So take your shot Así que toma tu oportunidad or get out of my face. o lárgate de mi vista. Cool. Muy bien. Yeah, cool. Sorry about that, guys. Lo siento, muchachos. Are we done? Terminamos. Yeah. ¿Sí? ¡Oh, wow, 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 wow! Ay, Dios mío, ¿qué iba a decir? ¡Qué bueno que se fue! ¡Qué bueno que se fue! Pero si Seth lo está retando a que lo haga. Se lo acabó de decir frente a nosotros. Make the match. Haz que se paute el combate. Mis panas mayuñeros, el deseo de Finn se hizo realidad porque en SummerSlam, Seth freaking Rollins defenderá su campeonato mundial pesado contra Balor. Y nos preguntamos, ¿será que el señor Money in the Bank estará en las cercanías viendo el combate en caso de que se produzca alguna oportunidad de hacer su contrato efectivo? México. Este verano, haz frente al calor.
Salta a lo más profundo y empápate de toda la acción cuando WWE Super Show regrese a México para 2 noches espectaculares. No te pierdas la oportunidad de ver a tus superestrellas favoritas como Cody Rhodes, Seth freaking Rollins y muchos más. No te lo pierdas. Los boletos ya están disponibles. Mi buenos panas mayulleros, les recuerdo que este fin de semana las superestrellas de WWE estarán en México en vivo y a todo color. Báilame ese trompo en la uña otra vez. No se pierdan la oportunidad de ver a sus superestrellas favoritas de WWE. Repito, en vivo y a todo color. No se queden por fuera. Desafortunadamente, Raquel Rodríguez y Liv Morgan no podrán portar los campeonatos femeninos en pareja porque los perdieron en el pasado Raw. ¿Cómo sucedió? La erradicadora del día del juicio, Rhea Ripley, atacó a Raquel Rodríguez horriblemente antes del combate y eso le facilitó el trabajo al equipo de Chelsea Green y Sonya Deville, quienes ahora son las nuevas campeonas femeninas en pareja de WWE. Felicidades para ellas. Pero es que, amigos, el día del juicio está cada vez más sobrado, más seguro, más unido y quiere poner sus manos encima sobre cualquier oro que encuentren. Y ustedes pensaron que se estaban separando. Claro que no, yo no le apuesto a burro cojo. Esos son mis caballos. No. Pero cuando en Atlanta uno pensaba que las cosas no se podían poner más irrespetuosas con el abucheo de la gente, a Dom Mysterio, a Dominic, el Tori Dom más bueno que yo he conocido en el mundo, un poco de por favor. Las cosas se complicaron más aún porque aparecieron los campeones indiscutibles en pareja de WWE, Kevin Owens y Sami Zayn, para ponerle más sal a la herida. Right. Cierto. You know, ¿Sabes? We've been focused on Hemos estado individual enfocados en championships. campeonatos individuales. But Dom, Pero Dom, I see a pair of championships yo veo un right par de there that would look campeonatos great allí y in the lucirían Judgment muy Day. bien siendo parte de The Judgment Day. You two are so Ustedes dos confident, están right? tan confiados, You ¿no gonna es beat us up así de que tonight? pueden vencernos esta noche? Well, how about ¿Qué les parece You put your si ponen esos championships on the campeonatos line de tonight? por medio esta noche? Vamos, ahí, muerde el anzuelo, pecado, muerde el anzuelo. ¿Saben qué? No es mala idea, pero siento como... La gente lo pide, Sammy, la gente lo pide. No te puedes echar para atrás. Yo siento como que debo dejar que mi compañero de equipo hable aquí porque él ha escuchado al día del juicio hablar como por 5 minutos y luce un tanto agitado. Así que, Kevin, vamos, toma la palabra. Pero calmado. Pero ¿Está muy calmado? A punto de explotar, pero yo lo veo tranquilo. Vamos, déjalo salir. whatever I feel? Lo que yo sienta. Lead with Sí, my sí, heart. déjalo Que lo salir. deje salir de mi corazón. You want the tag titles on the Quieren line? los títulos Guess de por what? medio, I ¿saben don't qué? care. As No long as me I get importa this mientras Sunday Priest pueda and put my fist darle through una Dominic paralizadora Mysterio's a stupid face. Damien Priest y poner mis manos sobre la estúpida cara de Dominic Mysterio. Eso es lo que quieren. Vamos para allá. Bueno, a buen entendedor, con 2 o 3 palabritas gritadas. Bueno, amigos, como lo vieron, el temperamento del hombre que pelea por preseas KO hizo que la lucha sea por los campeonatos indiscutibles en pareja de WWE. Yo espero que KO sepan el berenjenal que se acaba de meter. No, y berenjenal fue el que se armó antes de la contienda cuando el campeón mundial pesado, Seth freaking Rollins, de la nada salió a atacar al príncipe Finn Balor, que estaba tranquilito, así, tranquilito, no estaba haciendo nada. Bueno, viéndolo bien, quizás vino a vengarse de lo que Finn le había hecho temprano a él durante la entrevista. Para que para colmo salga de aquí como mitad de los campeones en Van a quedar pareja. con todo el oro de aquí de NXT poco a poco, tú verás. Despiadado a quemarropa. Y KO por ningún lado, bien, gracias. No madrugó. No lo vio Sammy. Dominic. Lindas patadas a las cuerdas. Vamos, como se lo enseñaste a tu padre. Vamos. ¿Qué? ¿No fue así?
y ha impedido que el universo vea esa movida. Hay que ser bien mezquino. Hay que ser muy bueno. Se lanza con bala de hace, cañón. mira, Sami se lanza no sé ni cómo. Como le dio la gana. Wow, va a ser difícil quitarle los títulos. Menos mal que Dom y también puede. Porque va a ser muy difícil quitarle Bueno, los títulos. a ellos eso dos. estás diciendo tú, pero yo los veo caídos. No. Ay, se resbaló. Pero por favor. Mira, Señor árbitro. Mira. Es injusto pensar que Mami fue. Mami está muy lejos. Guillotina, Oye, ya. Señora, Mira. uno, dos y tres. No puede ser que eso no llegue a tres. No puede ser. Ese árbitro está Pero y parcializado. mira, mami encaramada. Señor Ya, juez, ahora, señor Pato, juez, sáquela de despídalo. aquí. Aprovechen. No. Liv Morgan. Liv Morgan. Dale, y esta mujer sabe irse al extremo. ¿Pero qué le dio? Dios mío. No se conforme con lo que le pasó a Raquel. No se conforme con lo que le pasó a Raquel en el pie. Señor Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí? Dominic. Se preocupa Dominic. Recibe el explore en el esquinero. Pagando el precio de su preocupación. Claro. Y lo peor viene por ahí. Cuidado que lo interrumpe. No sabe si, pero no por mucho tiempo. Paralizado queda Dominic Priest. El lugar kick para Dominic que está más pendiente de Mami. No voy a contar. Claro, como Sami no tiene ninguna Mami, él no se preocupa por nada. Pero Dominic estaba preocupado. Aquí están los ganadores del cinturón. Campeones indiscutibles en pareja de WWE. Kevin Owens y Sami Zayn. Va a ser muy difícil quitarle los títulos. Estos hombres no solamente son extraordinarios en el ring, sino que son amigos de toda una vida. Han batallado en todas partes del mundo. Han sido amigos y enemigos. Y se conocen a la perfección. Y mucho más si hay interferencias como la del visionario Seth Freaking Rollins y ahora la de Liv Morgan. Un poco de por favor. ¿Vas a ver eso como interferencias? ¿En serio? ¿Te vas a Claro. quejar de eso? Claro. Increíble. Mira lo que pasa aquí. Esto fue una rebatiña. Hicieron lo que les dio la gana. No puede ser. Pero bueno. A cada uno le llega su hora. Sin embargo, la hora de los campeones en pareja no ha llegado todavía. ¿Qué les puedo decir que no sepan? Aunque el día del juicio no pudo continuar con el paso de conseguir más oro, lo que sí continuó fue con el paso de coleccionar más y más y más enemigos. Amigos, y Becky Lynch tiene que atravesar primero a Zoe Stark. Y si la vence, entonces el hombre habrá ganado una revancha contra la miembro del Salón de la Fama, Trish Stratus. Y el reto fue aceptado, porque el inconformista, la mega estrella de las redes sociales, Logan Paul, estará presente en el próximo Raw para estar cara a cara frente a Ricochet. En el pasado SmackDown, Santos Escobar avanzó en el invitacional por el campeonato de los Estados Unidos, pero no estará solo, oh no, porque esta semana Rey Mysterio, Sheamus, Cameron Grimes y LA Knight batallarán en un combate fatal de 4 esquinas para ver quién se enfrentará entonces al emperador de la lucha. ¿Y cómo serán las reglas de encuentro? ¿Quiénes estarán en esa reunión tan importante en la Isla de la Relevancia? ¡Ay, mamá! Afortunadamente no tendremos que esperar mucho porque lo sabremos en el próximo SmackDown. ¿Y saben quiénes tampoco tendrán que esperar mucho? Los panas de México, porque podrán ver en vivo y a todo color a las superestrellas de WWE este mismo fin de semana. No olviden, el sábado 22 de julio, día de mi cumpleaños, en el DF, Ciudad de México, y el 23 al día siguiente, día domingo, en Monterrey. Si quieren mandar regalos para Marcelo Rodríguez, todos pueden mandarlo a la división español de WWE. Se aceptan carros, viajes a la luna, cositas pequeñas. Ustedes saben que yo soy un hombre muy conformista. Es muy divertido, me encanta compartir con ustedes. Y desafortunadamente por hoy se me acabó el tiempo, pero les recuerdo,
que aquí nos veremos la próxima semana para ponernos al día con todo lo bueno que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, que se despide con su grito de guerra. ¡Como Olga! Nos vemos en México.